Hola, en este vídeo vamos a ver algo de las declinaciones de adjetivos y en concreto vamos a ver cómo se declina el masculino singular. Entonces, cuando hay un artículo determinado, voy a explicarlo en este orden: primero el nominativo, luego el acusativo, siguiente el dativo y por último el genitivo. Con el artículo der se añadirá al adjetivo la letra E. Por ejemplo, der kleine Hund, el perro pequeño o el pequeño perro. Recordaros que en alemán todos los adjetivos van delante del sustantivo. No es como en español, que hay un tipo de adjetivos que van delante y otro tipo que va detrás. En alemán siempre van delante. Y vemos que en este caso, en nominativo, se añade E. Siguiente. Cuando está el artículo den, en acusativo, se añadirá en al adjetivo. Por ejemplo, den leckeren Knochen, el hueso sabroso o el hueso rico. Vemos que se añade esa en. Siguiente, con el artículo dem se añadirá en. Por ejemplo, dem jungen Mann, que significa el hombre joven en dativo, y vemos que se añade esa terminación. Y por último, el genitivo, des, en este caso se añadirá también en. Por ejemplo, des kleinen Ochsen, de el pequeño buey. Lo pongo así separado a posta para que notéis que es el genitivo de él. Sabemos que se escribe del como una palabra y se añade en. Y esto hay que saberse que con estos artículos hay que añadir la respectiva terminación al adjetivo. Y he puesto un ejemplo, no es muy bueno, pero sí por lo menos podéis verlos en una frase. El ejemplo es este: Der kleine Hund sucht mit dem jungen Mann den leckeren Knochen des kleinen Ochsens, que significa, por el mismo orden, el perro pequeño busca con el hombre joven el sabroso hueso del pequeño buey. Entonces vemos que el pequeño del sujeto viene a ser el kleine del nominativo con e al final. Jungen viene a ser joven y tiene la terminación en por ser en dativo. Leckeren tiene también la terminación de en por ser el acusativo seguido de den con el artículo, no lo olvidemos, y significa el sabroso. Y por último, el genitivo sería kleinen con en al final y significa ese pequeño. Del buey, se entiende. ¿Qué pasa cuando el artículo que hay es indeterminado? Lo voy a explicar por el mismo orden, lo pongo arriba para poder seguirlo bien. Cuando está el artículo ein, se añadirá er al adjetivo. Por ejemplo, ein kleiner Hund, un perro pequeño o un pequeño perro. Vemos que se añade esa er cuando va con este artículo indeterminado. Con el artículo einen se añadirá en. Por ejemplo, einen leckeren Knochen, un hueso sabroso o rico. Se añade esa en. Einen, con este artículo se añadirá en. Por ejemplo, einen jungen Mann, un hombre joven. Vemos que se añade esa en. Y por último, en genitivo, sería el artículo eines, se añade también en. Por ejemplo, eines kleinen Ochsens, de un pequeño buey. Y esto hay que sabérselo también. Con estos artículos hay que añadir estas terminaciones correspondientes al adjetivo. En el ejemplo que he puesto, muy parecido al anterior, pero si los veis con los artículos indeterminados, sería ein kleiner Hund sucht mit einem jungen Mann einen leckeren Knochen eines kleinen Ochsens. El perro pequeño busca con el hombre joven el sabroso hueso del pequeño buey, en el mismo orden. Entonces, vemos que en nominativo, el sujeto kleiner con er al final, porque va con el artículo indeterminado. Eso significa el pequeño del sujeto. Jungen con terminación en en, que significa el joven. Joven a secas. Leckeren con en al final, que viene a ser el sabroso. Y por último el genitivo, kleinen con en al final, que significa ese pequeño. ¿Y qué pasa cuando no hay artículo? Utilizamos el mismo orden anterior, por eso lo pongo también aquí arriba. En nominativo, sin artículo, se pondrá er al final del adjetivo. Por ejemplo, kleiner Hund, perro pequeño o pequeño perro. Se añade esa er. Cuando está en acusativo, como vemos en nuestro orden, se añadirá en. Por ejemplo, leckeren Knochen, hueso sabroso o rico. Vemos que se añade esa en. Cuando está en nativo, sin artículo, se añade en. Por ejemplo, jungen Mann.
hombre joven, se añade en. Y en el caso del genitivo se añadirá en. Por ejemplo, kleinen Hausen, de pequeño buey. Recordaros que esto es sin artículo. Se añade esa en y esto hay que saberlo. Cuando no hay artículo hay que añadir estas terminaciones al adjetivo. Y me temo que esto hay que sabérselo. Cuando hay artículo determinado, siguiendo el mismo orden, primero nominativo, luego acusativo, dativo y genitivo, hay que saberse estas terminaciones. Artículo determinado, en. Cuando el artículo es indeterminado, serían en. Y por último, cuando no hay artículo, las terminaciones que hay que añadir según corresponde será en. Y eso hay que sabérselo. Son reglas gramaticales y hay que sabérselo con el artículo que sea y la terminación que corresponda. Y por ahora esto ha sido hasta el masculino singular. Espero que os haya servido y en el siguiente vídeo veremos las declinaciones de adjetivos y en concreto el femenino singular. ¡Chus!